que la idea al final no es hacer ningún tipo de podcast ni nada, simplemente sentarnos a hablar y hablar de lo que nos dé la gana y de temas que Ya, nos dé la gana. perfecto. Yo creo que ya hice la introducción ya. Está bien. Pero, lo jodido que como esto es más improvisado que ningún otro día lo que va a hacer, ¿de qué vamos a hablar por Claro, último? Que esa explique, sería un ¿verdad? poco la pregunta, ¿de qué vamos a hablar? Pero si tú me dejas a mí, yo siempre voy a sacar más o menos siempre el mismo tema, que es sobre lo que seguramente ya tú sospechas, que es el tema de la espiritualidad, la metafísica, metatranca o filosofía y por ahí para allá. No sé si te interesa, Por por ejemplo, ejemplo. tú que estás más centrado que yo No, últimamente. últimamente no, la verdad que últimamente no tanto. Todos estamos un poco descentrados. Es verdad, no pensamos en el tema. Bueno, creo que lo hablé contigo también en el otro viaje, la última que hablamos. De, de cómo al final el día a día del trabajo y de la vida te va llevando a no poder pensar mucho más allá de lo material, de lo que tienes en el día a día. Cómo vas a trabajar, cómo puedes hacer más dinero, cómo puedes prepararte para hacer más dinero en el futuro. En cuándo cojones va a llegar la oportunidad para tú poder aprovecharla, si llega, coño, y si la aprovechas y si no la aprovechas, pero no piensas en más nada Sí. complicado. O sea, te imagino que cuando tengas un tiempo, algún tipo de libertad, entonces piensas un poco más en lo otro. No, yo también, a mí me pasa mucho que pienso también en el tema de la edad. Que yo digo, coño, ya casi tengo 30 años, ya. Sí, porque yo hace tiempo me había puesto una meta como que antes de los 30 yo tengo que lograr algo significativo en mi vida. No puedes sobrepasar los 30. Ya de los 30 en adelante es quizás ya para eso que ya tengo conseguido, desarrollarlo más, establecerlo más, etcétera. Pero no puede pasar de esa edad. Es como que siento que ya antes de esa edad yo tengo que haber logrado por lo menos dar los primeros pasos en algo en lo que ya yo tengo una dirección ya bastante segura hacia donde quiero ir. Y la verdad es Pero, que no ha sucedido. No ha pero sucedido y los 30 sin, están ahí ya. no, que cuente, con un año y unos días. Claro. Pero significativo en qué campo. O sea, a nivel tuyo personal o No, como. económico, económico. Sobre todo económico. Claro, sí, yo lo que pienso es, a nivel económico, yo tengo que lograr algo a nivel económico en lo que yo me sienta ya como realizado. O por lo menos saber que ya por ahí va a ir, o sea, se va a basar el resto de mi vida en la parte económica, en el aspecto económico de mi vida, va a ir en esa dirección. No es como que tú sigas pensando todavía, bueno, ¿y qué quiero ser cuando sea grande? No, no, ya yo sé lo que quiero, es esto lo que quiero, yo sé que esto es bueno y a partir de aquí voy a empezar a desarrollar esto porque esto es lo que me va a mantener a mí el resto de mi vida. Estoy hablando a nivel de profesión, por ejemplo. Yo a día de hoy no tengo eso claro. Quizás alguien lo tiene claro y no tiene ese problema. Y no tiene que pensar en eso, tiene que pensar en otras cosas. Pero por lo menos yo digo, antes que tenga 30 años, ya yo tengo que saber cuál es la profesión de manera clara y definida en la cual yo voy a desarrollar el resto de mi vida y es la que me va a dar a mí el sustento. Y no un sustento básico para vivir apretado, un sustento que me permita a mí vivir bien y poder ayudar a mi familia, ayudar a la gente que quiero. Y a día de hoy, aunque yo tenga una profesión, yo siento que esa no es la profesión que me va a dar eso que estoy esperando. Entonces, lo que yo digo es, antes de los 30 yo tengo que tener bien claro qué cosa es. Aunque no lo tenga muy desarrollado, pero saber, es en esta dirección, es un emprendimiento, tiene que ver con esto, tiene que ver con aquello otro. A eso es a lo que me refiero. Pero yo sí tengo como una fecha límite para tener eso definido. Y es lo que yo digo, bueno, y si no, no, no sé, si no, bueno, ya veremos. Pero a día de hoy, como no he cumplido todavía la fecha, lo que pienso es en eso. Y digo, tengo una fecha límite, yo quiero antes de tener cierta edad, tener por lo menos bien claro hacia dónde me tengo que dirigir para tener las cosas que yo quiero. Si no sucede, bueno, ya veré qué pasa. Pero crees que no tenga que ver con la profesión que ya tienes ya porque por el trabajo que tienes ahora. No lo tengo claro. O porque crees que no puedes, o porque crees que no puedes escalarlo de alguna No, manera. yo, O sea, no puedes hacer bueno, nada con eso. sí lo tengo claro, no te puedo mentir. Yo sé que el puesto que yo ocupo a día de hoy en mi centro de trabajo, por ahí no va. A lo mejor sí puedo Ujú. aprovechar ya las
aptitudes, las capacidades, el conocimiento que tengo ejerciendo el puesto y hacer algo con eso independiente. Pero el puesto no va a ser. Ni va a ser tampoco ser contratado por otra empresa donde un sueldo sea un poco mejor, ni las condiciones sean un poco mejor. Eso sí lo tengo claro, no va por ahí. Quizás es reutilizar ese conocimiento que tengo y hacer algo alternativo, algo independiente por otro sitio, algo, no sé, un emprendimiento, una agencia o una empresa que yo monte yo mismo o dar servicio de manera autónoma o no. O otra cosa totalmente distinta, incluso hasta los conocimientos que yo estoy ejerciendo ahora en la profesión que tengo. Pero lo que sí tengo claro es que no es como yo siendo empleado de una empresa. No creo que vaya por ahí. A lo mejor me sorprende el futuro y si es por ahí. Pero yo creo que a día de hoy no va por ahí la cosa. Y por dónde va, no lo tengo todavía claro. Y el tiempo se va cortando. Entonces eso te da también un poco de ansiedad, que es lo que tú estabas diciendo en cuanto a este día a día que uno tiene esa parte espiritual, que tiene esa necesidad espiritual, pero al final el día a día te va como que arrastrando hacia las necesidades del día, el trabajo, la economía, etcétera, y al final no puedes dedicarle el tiempo que tú quisieras a esas necesidades espirituales. Es que yo creo que cuando cuando las personas pasan por ese momento, ¿no? Tanto tú como yo lo tengo, no es que lo tengas tú nada más. Creo que lo que pasa es que en el momento en el que quieres hacer algo que tenga que ver relacionado con la necesidad más espiritual que tú tengas, o quítale la espiritualidad y ponle hobby, lo que pasa es que te torturas más porque piensas que estás perdiendo el tiempo. O sea, es como, a ver, estoy haciendo esto, pero al final no estoy haciendo nada que favorezca a que, por ejemplo, en tu caso, salir, lograr lo que quiero lograr en el tiempo que quiero lograr. Estoy consumiendo horas de mi vida en esto, que me llena, porque es lo que es de las cosas más importantes, de las cosas que más me gustan, de las cosas que más me hacen ser yo en la vida día a día, pero si lo hago, no lo puedo lograr la meta y al final, si no tengo una estabilidad económica, evidentemente te das cuenta de que no tienes una libertad para poder experimentar esas otras cosas. Porque vas a vivir todo tu día con un estrés tan grande por todo lo que el mundo mueve y que tú no puedes cambiar porque se mueve de esa manera y tú simplemente tienes que sentarte arriba de la rueda y ir con la rueda, que, que lo único que te viene a la mente es la tortura de que estás perdiendo tiempo Sí, constantemente. no, exactamente. Y el tema es, que es lo que estabas diciendo, ¿no? Pero para ampliarlo un poco más, el tema es que si tú dices, bueno, lo más importante para mí es la espiritualidad, no importa la parte económica, no importa esos temas que son al final de supervivencia, por así decirlo, esto es lo más importante para mí. Eventualmente te vas a quedar sin economía si es que la tienes, vas a empezar a sufrir esa carencia de economía, vas a empezar a tener una serie de problemas y esa serie de problemas por un lado te va a afectar además de la parte espiritual, tu parte de sobrevivir, de tener una vida por lo menos mínima indispensable, tener comida, tener un techo, tener las cosas básicas. Te va a afectar eso y eso también te va a afectar también desarrollar la parte espiritual. Entonces al final vas a sentirse perjudicada todas las áreas de tu vida. Entonces lo prudente sería pues no llegar a ese punto. Entonces para no llegar a ese punto lo que pasa es que también echamos un poco de lado esa parte que es la que nosotros necesitamos, de llenar ese sentido espiritual o esa necesidad que tenemos que no está directamente relacionada con la supervivencia. Y entonces ese es el problema, que tampoco llegamos a punto de un equilibrio, porque yo creo que al final en tu día a día, en la dinámica del día a día, siempre puedes buscar quizás, aunque sea un pequeño hueco, un pequeño pedazo de tiempo del día, donde tú puedas emplear para esas cosas. El problema está que al final lo más malo que tenemos nosotros, y lo creo que no somos nosotros más, creo que es la mayoría de la generación nuestra, o por así decirlo, porque conozco muchas personas que le pasa más o menos lo mismo, es la inactividad o la inacción de irla por todas por ese objetivo primario que es el que sabes que te va a dar libertad para poder vivir la vida de la manera y haciendo las cosas que a ti te gustan. Entonces, al final, ni hacemos una cosa porque pensamos que estamos perdiendo tiempo, ni hacemos lo otro porque no sabemos cómo hacerlo. Sí, Y te quedas en un bucle que ni estás avanzando en cuanto al objetivo, ni estás haciendo lo otro porque piensas que estás perdiendo el tiempo y al final ni una cosa ni la otra y estás ahí en el medio. Entonces no le sacas 10 minutos para vivir ese pedacito que te pueda sacar un poco de
todo lo material que te está arrastrando, ni estás haciendo nada porque lo material sea mejor. O sí lo hacemos, porque al final tú has estudiado muchísimas cosas. O sea, tú te has preparado de mi manera. Hablo en el caso tuyo, por ejemplo. Has aprendido un oficio que es el del futuro. Tienes una profesión que es el del futuro. Tu empleo no es el mejor, pero sí tienes el conocimiento básico. Y sin embargo, no te mueves con respecto a que esa base que ya tienes te sirva para lograr tus objetivos. Y lo mismo me pasa a mí. O sea, las pocas cosas que he aprendido, las pocas cosas en las que he dedicado el tiempo de aprender, que no es lo que me gustaría aprender, pero es lo que me resolvería la vida materialmente para poder entonces tener esa libertad, tampoco hago nada con eso. Y no es que no haga nada con eso, es que no sé qué voy a hacer para que eso me funcione y lograr eso. Y yo en parte yo le echo la culpa mucho a la educación que tenemos. Sí, pero a la educación O sea, en cuanto a mentalidad, dices. sí, en cuanto a la mentalidad, al final. Sí, porque por Eh, conocimiento, somos cubanos. El cubano, sí, por conocimiento no, pero somos cubanos. El cubano resuelve, pero depende de la familia en la que vengas. En la mayoría de la familia, yo creo que la parte de nuestra familia no son de vamos a resolver porque somos ambiciosos, sino de qué manera puedo ser lo más resiliente posible para poder sobrevivir y nada más. Por lo menos es sí, en sí, mi sí, en caso. mi caso también. Y creo que en muchos casos de la familia de Cuba. Y creo que esa mentalidad es la que no hemos sabido cómo cambiar el chip. Sí, yo creo que es un tema de mentalidad porque al final, a nivel de conocimientos, yo tengo conocimientos, tú Ujú, tienes conocimientos, tenemos ujú, conocimientos de un montón de ujú. cosas. Y, por ejemplo, yo mismo he pensado, bueno, ¿qué puedo hacer con estos conocimientos más allá de ser un empleado de una empresa y ofrecer estos conocimientos como a cambio de un salario? ¿Qué puedo hacer? Tengo un montón de ideas, pero al final son ideas que se diluyen así y digo, no, no lleva a ningún sitio, no lleva. Entonces al final surge un montón de ideas, no tomas partido por ninguna de ellas y la conclusión es que terminas en el mismo sitio y al final no haces nada con eso, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta sería si es a nivel de mentalidad, pero si tenemos los conocimientos, ¿qué podemos hacer para cambiar esa mentalidad y cómo aprovecharnos de todo el conocimiento que tenemos, que no es poco? Porque al final la misma situación de Cuba nos ha ido llevando a estudiar una cosa, porque es lo que en el momento podía resolvernos un problema, en otro momento era otra cosa, y así de una cosa a otra hemos aprendido un montón de cosas. ¿Qué podemos hacer para cambiar esa mentalidad, para poder aprovechar ese conocimiento que tenemos, que no es poco, que es bastante? Que de hecho, hay veces que tú ves otras personas de otros países emprendiendo y haciendo un montón de cosas, y cuando te pones a escuchar lo que están haciendo, tú dices, pero eso que está diciendo yo lo sé. Quiere decir que perfectamente yo con los conocimientos que tengo pudiera estar en la posición que está esa persona y no lo estoy haciendo. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, ¿cuál sería como ese cambio de mentalidad? ¿Qué tendríamos que hacer? Yo creo que sería un poco esa pregunta, porque al final eso es lo que nos está limitando a nosotros a poder hacer un montón de cosas que en potencia pudiéramos hacer. Yo creo que en parte está la idea que nos ponen desde pequeño de eh, no eres suficiente si no eres una persona estudiada, por así decirlo. O sea, si tienes un estudio académico, entonces sí tienes como el respaldo de que sabes y como que te apoyas en eso y es como, ok, si tengo ese respaldo, entonces porque yo lo que sea que tenga que hacer lo voy a poder hacer sin problema. Yo creo que en parte tiene que ver un poco con eso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo lo pensaba que en mi caso puede ser así. O sea, yo siempre he echado la culpa un poco. eh, yo siempre he echado la culpa un poco de que yo no puedo hacer o no me puedo lanzar al mercado como profesional de lo que yo conozco y sé hacer porque no tengo un estudio que me respalde. De hecho, esa siempre ha sido la idea de poder, de tener que, por ejemplo, en el caso de que a lo mejor lo empecé a hacer el máster de SEO y poder masterizarte el SEO y tal. ¿Por qué? Porque no, yo tal vez tengo una gran parte del conocimiento de lo que ese máster tiene, pero creo que si no lo paso no soy lo suficientemente competente como para poder hacerlo. Es absurdo porque si tienes conocimiento, ¿cómo no vas a ser lo suficientemente competente? Claro.
Sí, no sé por qué. Sí, en tu caso tú dices que el respaldo académico te hace sentir más tranquilo, aún sabiendo que sin el respaldo académico, sin tener un título, tú aportas la mayoría de conocimientos que pudiera englobar un título. Y ten cuidado que no Ujú, tengas el 100% o incluso hasta más, porque muchas veces los ujú. títulos, las carreras tocan muy superficialmente temas que en la práctica, en el mercado laboral, te das cuenta que son mucho más profundas y que incluso una persona graduada cuando comienza la vida laboral comienza a aprender como tal cuando comienza a trabajar porque en realidad no sabe lo suficiente. Sí, Es es muy diferente. diferente. Entonces nosotros que hemos tocado, los temas que hemos tocado en conjunto y de manera individual, lo hemos tocado en la práctica. Hemos hecho cosas, quizás no hemos trabajado de manera autónoma, como dando un servicio como tal, pero sí sabemos en la práctica cómo es que funcionan los conocimientos que tenemos, ¿no? Entonces tú tienes como ese cierto miedo bueno, no sé, creo que sé, pero no estoy tan seguro porque igual no tengo un título que me respalde. Y eso lo padecemos la mayoría de las personas que conocemos. Los amigos de nosotros también padecen un poco de lo mismo, el síndrome del impostor, Ujú. que puede venir de lo que tú estabas planteando anteriormente, que es de que al final venimos del sistema de Cuba, la enseñanza que nos dan o lo que sea. Y es bastante habitual en la gente que conocemos que también provienen del mismo sitio. Igual. Pasa más o menos lo mismo. Tenemos los conocimientos, pero pensamos que no somos suficientes porque no tenemos algo que nos avale, como una titulación o algo así. Sin embargo, cuando tú te metes en internet y empiezas a seguir a gente exitosa, incluso cuando empiezas a mirar el currículum de esa persona, la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero al menos de los que yo sigo, la mayoría no tienen ninguna titulación universitaria. Son personas que se han hecho durante la marcha, trabajando en un sitio, en otro, y así han creado toda la experiencia que tienen y el conocimiento, y a día de hoy son expertos en un área y no tienen una titulación, no tienen nada. Simplemente fue la experiencia directa lo que les dio el valor que tienen a día de hoy y el reconocimiento que tienen. Entonces, no sé, no sé hasta qué punto eh, podemos agarrarnos como de esa justificación para no actuar. Porque yo sé que el miedo está, pero tanto tú como yo sabemos que hay mucha gente sin titulación y sin nada que lo respalde que igual están ofreciendo sus servicios, están metidos en un mercado, incluso liderando mercados, que tú y yo sabemos perfectamente, personas que son líderes en un mercado específico y esa persona no estudió nada de eso, no tiene titulación de eso, simplemente lo hizo a sangre, aprendiendo por su cuenta, explorando, buscando trabajo como pudiese y desarrollándose hasta el punto donde se encuentra hoy, ¿no? No, hay mucha gente que ni siquiera lidera en un mercado, pero tienen algo, o sea, tienen un proyecto que es Helsen, que no es líder en el mercado, pero que sobreviven más que bien, o sea, viven bien de eso y que sabemos que al final su conocimiento es mediocre. Con respecto a lo que puede conocer uno de ese mismo mercado en el que Sí, está. eso es lo peor. Sí, porque yo te estaba hablando del caso donde sí son personas que son líderes en el Sí, sí, sector, donde es que es un un monstruo. monstruo, y cuando tú miras un currículum de esa persona, te das cuenta que esa persona no tiene ningún tipo de titulación universitaria, ni mucho menos, que es una persona que simplemente de la calle, que se empezó a mover, empezó a aprender, empezó a poner en práctica lo que iba aprendiendo y a día de hoy es lo que es. Pero lo peor es eso que Ujú. estás diciendo, que tienes toda la razón. Cuando miras al mercado y ves gente que tú, cuando haces la comparativa, tú dices, son personas mediocres en cuanto al conocimiento que yo tengo y el conocimiento que esa persona demuestra tener, te das cuenta que está muy por debajo de los estándares que para ti, en tu caso, tampoco están al nivel que tú quisieras que estuvieran. Y aún así tú dices, pero están en el mercado y están ahí, no tienen ningún tipo de temor en ofrecer los conocimientos, aunque sean así mediocres como uno lo ve, no tienen ningún tipo de temor en hacerlo. Y es más, en lo que tú decías, les va bien, viven gracias a eso. Ujú. Sí, yo creo que nosotros tenemos los tres grandes males de esta generación, ¿no? El primero es no ser suficiente. O sea, no eres suficiente para, o sea, igual lo que sea. El síndrome del impostor. O sea, nunca crees que eres suficiente para hacer algo. En el segundo creo que lo estamos haciendo ahora, ¿no? Que es eh, la inacción. O sea, hoy estamos rompiendo la inacción. Ujú. Hoy dijimos, vamos a hacer esto ya finalmente y lo hicimos. Vamos, no, pero hoy mismo, sentamos ya, hacemos, grabamos, ok. Ya.
hoy estamos rompiendo la inerción, pero creo que es uno de los grandes, pues. Si fuera por hacerlo, si no tuviéramos ese miedo, esto lo hubiéramos hecho hace Sí, años atrás. No meses, años. Ya el mercado está súper lleno, súper reventado. Y quizá cuando nosotros pensamos en hacer algo parecido, esto o muchas otras cosas más que hemos pensado, estaba mucho más fácil la competencia. Había mucha menos competencia de la que hay ahora. Pero siempre te crees que hay mucha competencia y que empezar, bueno, vamos a ver cuándo empezamos. Y el tercero es ese. El por qué es la inacción, yo creo que está bien acondicionado del tercer mal que tenemos nosotros, que es el perfeccionismo. Que creemos que todo tiene que salir perfecto, o sea, de primera. De primera tienes que hacer ya el podcast de Jordi Wild o el show de la resistencia antiguamente, o ser, no sé, el show más grande, más perfecto, con mayor producción, con todo medido, con todos los grafismos, con todas las cosas, y eso en cuanto a media, que es lo que estamos haciendo ahora. mm, Yo creo que esas son las tres peores cosas que tenemos nosotros, que creo que se reflejan mucho en la juventud de hoy en día, en la gran mayoría. Hay una minoría que no tiene eso o logra romper con eso y son los que están triunfando, ¿no? En el día de hoy, sí, hoy por hoy. sí, sí. Pero yo también creo que, por ejemplo, en este tema que estamos hablando ahora, ¿no? Del estilo podcast o grabarte, o audiovisual, exponerte más que todo, nosotros tenemos una desventaja, no sé hasta qué punto, pero digo como cubanos, al final, nosotros Ujú. cuando vinimos a tener un teléfono móvil, ¿cuándo fue que empezamos a ver que era posible tú mismo grabarte o participar en algún tipo de entrevista, en algún medio o algo así? Cuando el mundo tenía ya 14, 15, Claro, 20 años ya de que a saberlo. día de hoy tú sigues viendo las entrevistas que hacen en Cuba y te das cuenta del nerviosismo de la gente, de que no saben qué hacer frente a una cámara y cosas así, Sí. como que prácticamente somos cromañones ahí con lanzas y con piedras frente a algo que todavía estamos intentando comprender. Entonces, en ese sentido, Estamos en la misma posición en la que muchos jóvenes estaban en el 2012, ajá, 2014. Entonces las cámaras empezaban en los móviles un poco más, o sea, hace 10 años atrás. Que ya, ahora no, ahora una muchacha o un muchacho de 12 o 13 años ya tiene el celular hace 5 años atrás y grabarse, hacer un TikTok, un Reel o cualquier cosa, para ellos es el día a día. Para nosotros no. exactamente. Entonces, esa exposición, al final nosotros no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Nunca hemos convivido con eso. De hecho, nosotros siempre, la televisión incluso que teníamos nosotros eran los 5 canales, creo que eran, o poco más, o 6 a lo mucho. Y era la Ujú. programación que tú sabes que ahí era lo que ya estaba como que programado a un nivel super ultra superior, donde tú no tenías posibilidades de nada y nadie nunca se esperaba de que pudiera ser expuesto de esa manera, ¿no? Frente a una cámara o ser protagonista de algo parecido. Entonces, Para nada. Si no estudiabas actuación, no ibas a llegar a ningún lado no, de eso. es que era imposible. O periodismo, o cualquiera de esas cosas en las que se paraban frente a las cámaras, pero fuera de ahí no tenías opción. Ya. Entonces, eso, no solo a nivel ya de lo que estamos hablando ahora, ¿no? De crear un proyecto audiovisual, un proyecto tipo podcast. Si eso tú lo trasladas a otras esferas de la vida del cubano, igual, ¿cuál era el protagonismo de una persona frente a un proyecto que pudiera realizar por su propia cuenta? Era prácticamente imposible, o prácticamente nulo, porque al final, ¿cuál es la autonomía que tenemos nosotros o que teníamos nosotros en nuestro país? Prácticamente nulo. Yo creo que todo eso al final condiciona un poco a cómo a día de hoy nosotros y las personas más jóvenes, que quizás ahora están un poco más relajadas en ese sentido, pero creo que eso es como el antecedente también que influye en cómo a día de hoy nosotros nos cuesta mucho tomar partido sobre algo y ser los protagonistas de algo. Porque fíjate que nosotros, si viene cualquier persona y nos presenta un proyecto en el que nosotros podemos participar, de una nos unimos. De una, no hay problema. Sí, Ya, pero eso es sé tú el igual. protagonista, sé tú el que crea algo, sé tú el que toma la iniciativa y el que dice, dale, vamos a echar a arrancar esto y yo soy el que voy a llamar gente, no me van a llamar a mí. Es muy No, difícil, es más es muy complicado. difícil. Aún teniendo lo que estamos hablando en principio, ¿no? Los conocimientos, las actitudes, la capacidad, todo lo que tú quieras. Pero sigue ese miedo
de tú tomar la iniciativa y decir, yo soy capaz de hacer X proyecto y soy capaz de sacarlo adelante, desarrollarlo. Hay un montón de cosas que nos condicionan, como en cualquier persona en la esfera global. Pero además de eso, creo que también está eso que te estoy mencionando, ¿no? Son las características propias de nuestro país, donde tú, protagonista, no eras de nada. Tú eras un subordinado, cuando mucho un subordinado que tenía otro subordinado, pero eso era lo máximo que pudieras aspirar tú. Tú protagonista de algo, de un proyecto, de una idea, de algo que tú pudieras desarrollar como tú lo estás pensando, era prácticamente imposible. Entonces, ya ahora cuando tú te sientes con esa libertad, o que tienes esa libertad para tú decir, voy a desarrollar esta idea que tengo, este proyecto que tengo, yo soy capaz, yo puedo, yo tengo los conocimientos, tengo las herramientas que antes no tenía y la libertad para ejercerlo. Tienes ese bloqueo interno donde no te deja todavía, aún teniendo todas esas condiciones, donde aún no te deja actuar, te quedas paralizado. No, y no es que no hayan personas ambiciosas o no. Yo creo que en Cuba, sí, en todas, hay gente que nace con ambición y hay gente que nace sin ambición, evidentemente. Pero es que allá te condicionaban a no tener la ambición desde muy pequeño. Entonces, si ibas a tener el más mínimo ambición, te ibas metiendo un poco en la cabeza de que eso no iba a existir, porque fuera de lo que es audiovisual, y si te metes en el mundo del negocio, que es más o menos lo que estás planteando, claro, en Cuba, si pensabas en tener algún negocio, era o porque robabas y podías tener un fondo para poder montar algún negocio, en el cual ibas a seguir robando para poder mantenerlo, o tenías la suerte y la bendición de que tus padres ya tenían algo donde te cedieran una parte a ti y tú pudieras hacer algo. Yo creo que nadie que empezara realmente de cero, de forma honesta y echando para adelante y buscando meterse en el mercado, siguiendo las reglas del mercado o rompiendo las reglas del mercado, pero sin llegar a la ilegalidad, eso era imposible. Entonces, si tenías un mínimo de valores donde para ti la ilegalidad no era viable, yo creo que es que no te lo planteabas, es que muy difícilmente te lo planteabas. Y cuando te lo planteabas no podías salir adelante porque desde chiquito estás viendo que no. O tienes que estudiar para trabajar para alguien o no hay de otra. Si ya en tu familia no hay nadie que te pueda heredar nada, o robas O no, o es o que no haces nada. Vives para otra gente. incluso vamos a suponer que eres una persona que igual no te dejaste arrastrar por todo el sistema educativo y por toda la cultura que gira alrededor tuyo. Y aún así te lo propusiste, Ajá. vamos a suponer que de forma honesta pudiste obtener el dinero de un montón de gente que te ayudaron, etcétera, y pudiste sacar adelante un proyecto que tenías, ¿no? Tú fuiste en contra de la corriente y lo lograste. Tú sabes que eso no puede crecer hasta donde tú quisieras que creciera. Que eso tiene un No, techo y bastante bajito ese techo. Que, es que volviendo al mundo audiovisual una vez más, los youtubers cubanos, cuando empezaron los youtubers cubanos, ahora es una propaganda porque ahora está todo el mundo. Pero cuando empezaron, el que podía ser youtuber cubano era porque tenía alguien en el extranjero que le creara su cuenta. Y ahí tenías otro condicionamiento más. Y si no tenías a alguien que te pudiera crear esa cuenta, que te la pudiera llevar, o sea, no ibas a ganar dinero. Ibas a subir video por subir video. Yo creo que todo el mundo, o la gran mayoría de los que empezaron desde hace ya unos añitos atrás y los que empiezan hoy por hoy, es porque tienen a alguien afuera. O sea, si vives con ese condicionamiento también, es como, o sea, yo no lo tengo, no lo voy a tener, no voy a existir, o sea, me quito otro peso más encima, o sea, me dedico a ser un NPC más en la vida. sí. No, e incluso hay youtubers cubanos que yo lo he notado, porque he visto algunas cosas y tú te das cuenta, pero tú eres de ahí, tú reconoces los signos, que cuando empiezan a crecer y empiezan a ser relevantes, automáticamente te cae toda la maquinaria del sistema encima. Porque ya tú eres una Claro. persona que tienes un montón de seguidores, hay un montón de gente que te ve. Mira a ver lo que tú enseñas, mira a ver lo que tú dices. Ten cuidado. Entonces, si es lo que se estaba diciendo, tienes un techo muy bajito porque si tu intención era tener, en este caso, miles de seguidores y hacer un contenido auténtico expresando lo que tú quieres decir o lo que sea, o en el tema de los negocios, a ti te gustaría no tener solamente el puestecito de viandas que tienes en tu barrio, sino te gustaría tener un montón de sitios en todo el país y te gustaría tener camiones y te gustaría tener envíos a domicilios y tener un sistema bien
optimizado para ser el mejor en todo el país, entregando viandas, por ejemplo, tú sabes que no vas a llegar a eso. Porque en cuanto tú construyas una infraestructura que más o menos funcione, te vas a quedar sin ella porque vas a ser manos del Estado. Entonces, tú sabes hasta dónde tú puedes llegar. Entonces, el límite lo tienes muy, muy claro desde el inicio, en caso de que tú quieras desarrollar algo. Es lo que tú decías, es mejor quedarte como un NPC más y bueno, y sobrevivir más o menos como puedes y ya está. Porque si yo quiero desarrollar algo, me gustaría desarrollarlo a mi manera y hasta el final. No como quiere otra persona y a medias. Entonces, al final eso Y te al quita final el incentivo. claro, todo eso lo arrastras al final. Ya uno salió de Cuba, uno está fuera de Cuba, pero al final va arrastrando parte de lo mismo. O sea, incluso en el mundo en el que estamos, eh, que ya es fuera, ¿no? O sea, tú estás en un lugar, yo estoy en otro lugar, pero estamos fuera de Cuba. Empezar cualquier cosa no lleva de lo que llevaba en Cuba. O sea, de tener que acumular dinero robando o depender de un dinero de herencia. Porque allá si no tenías dinero, no, ¿cómo ibas a empezar a hacer algo? Evidentemente. O alguien te apoyaba con dinero, ¿no? Aquí hay muchas cosas que se pueden empezar a hacer prácticamente sin nada. Sobre todo de lo que conocemos nosotros más, que está más relacionado al mundo de, de la informática, del mundo de internet y demás. Y sin embargo, aún así, teniendo conocimiento, sabiendo que no lleva una gran inversión, es complicado. O sea, puede que sean justificaciones o no. Eso que lo decida quien lo quiera decidir. Pero si hay personas que se identifiquen con lo que estamos diciendo, van a entender que en el punto en el que está uno, hay, evidentemente, siempre va a haber gente que no van a tener ese bloqueo porque nacen con un tipo de actitud en su vida que es totalmente distinta y le importa todo muy poco y van para adelante y yo los admiro, la verdad, porque a mí me cuesta mucho trabajo romper con todo eso. Aunque no creo que sea la mejor manera, porque muchas veces cometen muchos errores por lanzarse demasiado, pero es que a veces de los grandes siempre te dicen que lo más importante es lanzarse. O sea, lanzarse, fracasar y del fracaso es que vas aprendiendo. Lanzarse, fracasar y del fracaso vas aprendiendo. Y ese miedo de no tener una estabilidad es lo que nos frena mucho, que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando. O sea, tú tienes que tener una estabilidad en tu vida, aunque sea mínima, aunque seas un NPC, pero no te puedes arriesgar porque si te arriesgas te pueden pasar cosas. Y yo no sé, la verdad, puede ser una justificación también. Yo a veces me lo digo y mientras estoy diciendo creo que me estoy justificando. Mm. Pero a la hora de hacerlo es como que no puedes. Es como que tu cuerpo no se mueve. Es como si estuvieras en una pesadilla en la que quieres correr pero no Sí. puedes correr. No, no, a ver, no es una justificación, porque nosotros conocemos un montón de gente y están en la misma Ujú, situación. Entonces, si mucha gente está en la misma ujú. situación, algo tiene que haber detrás de todo eso que pueda, por lo menos, justificar un poco por qué sucede ese fenómeno. Claro, cuando digo que es justificación me refiero a que si es mental es superable, Ya. Yo lo que sí te diría, de cierta toda regla manera. tiene su excepción, eso es evidente. Que es lo que estaba diciendo, de que sí, Ujú. habrá alguno por ahí de que te diga, mira, no me des muela, no, de qué estás hablando, porque yo sí llegué y sí hice esto, hice aquello, hice lo otro. Toda regla tiene su excepción. Pero a nivel general, lo que se ve es lo mismo que estás viviendo tú, lo mismo que estoy viviendo yo, lo mismo que están viviendo los amigos que tenemos en común, y es así, es algo que sucede. Y no es tan fácil como si tienes los conocimientos y tienes, sí, los conocimientos, que es lo que te limita entonces a hacerlo, tienes la economía relativamente estable, porque puedes tener ya un trabajo, porque ya puedes tener ya cierta economía, ¿no? Tienes los conocimientos, que es lo que te limita entonces. Bueno, todo un condicionamiento que nos están metiendo en la cabeza desde que nacemos hasta ahora, que precisamente eso es lo que te limita a muchas cosas, que quizás no sea lo único, quizás hay un montón de otras cosas que también, ¿no? Que son las mismas cosas que a lo mejor afectan a otra persona en otro país, pero evidentemente hay una gran parte que sí proviene de donde nosotros venimos, que se influye directamente en esa incapacidad de tomar acción, de tomar protagonismo y hacer algo. Dijiste algo que para mí es importante, ¿no? Porque yo he oído muchas veces en muchos podcasts, en muchas conversaciones, en mucha gente hablando, ¿no? De otros países fuera de Cuba.
donde le echan mucho la culpa a igual al tipo de educación, ¿no? Al tipo de mentalidad que enseña la propia escuela. En el caso de ellos es la propia escuela. Por ejemplo, porque no les enseñan economía, no les enseñan a manejar su dinero, a cómo administrarlo, a cómo lanzarse a hacer algo por ello, o a cómo luchar más por ser mejores profesionales. Yo eso lo he oído mucho, ¿no? En España sobre todo, que bueno, el contenido más consumo. Pero es que aún así, para ellos eso es un problema, ¿no? Para ellos eso es una incapacidad que le trae a sus jóvenes poder lanzarse a ser alguien más a lograr lo que ellos quieran en la vida, perdón, ser el mejor profesional de una compañía, o sea, tener su propia compañía, o ser un streamer, youtuber, lo que sea, ¿no? Pero es que en el caso de nosotros se suma a eso, porque tampoco nos enseñan nada de esas cosas, más todo un sistema que estamos viendo todo el tiempo, desde que nacemos prácticamente, aunque no lo entendamos de momento cuando somos niños, hay trabas que sí las vamos sintiendo, ¿no? Y cuando vamos creciendo no sabemos que están ahí, pero ahí están. Sí, Porque nuestros mismos padres nos lo van sí. enseñando, nos van diciendo, tienes que estudiar, eso pasa en todos lados, pero también oímos los padres que dicen, si estudian de todas maneras no vas a ser nadie, si no robas no vas a ser nadie, porque tienes que luchar, la lucha, ¿no? Y la lucha, la famosa lucha cubana. Entonces, tiene un nivel más de complejidad de lo que pasa en otros países. Del mundo como tal, el mundo. Yo no sé. Bueno, es que incluso en América Latina, por, por no tener un sistema exactamente como nosotros, exceptuando Venezuela. Bueno, es que incluso Incluso incluyendo Venezuela. Venezuela, porque Venezuela como tal tienen este sistema desde hace muy poco tiempo. Nosotros nacimos con eso. Hay jóvenes que tienen nuestra edad que también casi que nacieron con eso, porque fue en 96 igual cuando pasó. Pero hay generaciones anteriores que no nacieron con eso y hay muchas de nosotros anteriores que sí nacieron con eso. Nuestros padres mismos nacieron con eso. Sin embargo, los padres de los muchachos que nacieron con eso en Venezuela no nacieron con esos padres. Los padres les enseñan según lo que ellos vivieron, que no es este tipo de sistema que te va adoctrinando de una manera en la que tienes que vivir con cierto condicionamiento y no te salgas de ahí. Y te enseñan que no es necesario que salgas de ahí. De hecho, que si sales de ahí, va a ser malo para ti. Entonces yo creo que eso le da un pelín más de complejidad a lo de Sí. nosotros. No, y lo curioso de eso que es como que se autogestiona. No sé cómo decirlo exactamente, pero se autogestiona sin la necesidad de tener un organismo directamente del Estado encima de ti, que es lo que tú decías, tu propia familia, ya tu propia Bueno, familia ya autogestiona meterte a ti en la cabeza de lo que eres capaz, de lo que eres incapaz, de tus límites, de lo que debes hacer, de lo que no debes hacer, y todo eso se va heredando de generación en generación sin la necesidad de una mano directa de poder encima de ti. es como es que lo que pasa es exactamente, es como el experimento este que hicieron con los simios, que no me acuerdo el nombre del experimento, la verdad, que era que habían 10 simios en una habitación con una escalera y encima de la escalera había un racimo de plátano. Entonces subía uno de los monos y les caía agua a todo el mundo. Se mojaban todos. Cuando cogían un plátano se mojaban todos. Querían soltarlo, viajaba atrás. Subía otro, lo intentaba. Y así lo hicieron los 10 monos. Después quitaron a uno de los 10 y pusieron uno nuevo. Y cuando ese nuevo intentó subir, ya ni siquiera les llegó a coger el racimo porque los otros 9 lo bajaron porque no querían mojarse. Mm. O sea, es como no, no. Entonces, la conclusión del experimento era que si tú le preguntaras a uno de esos monos, pero ¿por qué no? Te dirían, no, perdón, van sacando a todos, perdón, sacan a todos, los van cambiando uno a uno, uno a uno, ellos van transmitiendo el mismo comportamiento, y cuando ya no están ninguno de los 10 primeros, el experimento concluye en que si tú le preguntaras a uno de ellos, ¿por qué? Te dirían, porque siempre ha sido así. Y entonces como el aparato represor no tiene que hacer nada en sí, ya están tan adoctrinados de una manera que el propio pueblo se machuca a sí mismo. Te dice, no. Desde que naces dicen, no. ¿Y por qué no? Porque no. Porque siempre ha sido así. ¿Para qué vas a hacer algo diferente? No. No puedes hacerlo así. Entonces, nacer con eso, vivir con eso, crearte
hasta después de tus 21 años, que es cuando ya está formado tu carácter se forma bajo un sesgo. Un sesgo que es complicado después de superar. Yo creo que el tema ese de Cuba es un tema que se tiene que explicar muy bien porque no es una cosa que se entienda. Y yo entiendo de que no se entienda porque es que eso es único. No digo que sea único, a lo mejor se aplica también en Corea del Norte o también se aplicó en la antigua Unión Soviética. Pero Corea del Norte no sale de ahí, o sea, nadie sale de ahí. Claro, no sabemos. Pero el tema Cuba sí, incluso en toda Latinoamérica o en América, bueno, yo diría que en el mundo casi, que en el mundo entero, es una cosa única y es normal que no entiendan. Por ejemplo, yo a veces veo algún video en alguna red social y veo, no sé, de algo que sucedió, ¿no? De alguna injusticia como las que suceden a diario, ¿no? Y, y gente de otros países dicen, pero ¿por qué no se rebelan? ¿Por qué no se manifiestan? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Y yo digo, claro, en tu país hacerlo no tiene ningún tipo de consecuencia y no pasa nada. Y no entiendes por qué es que no sucede. Incluso dicen, pero es que los cubanos son unos cobardes, no sé qué. ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no lo otro? Es que no lo entenderías. O sea, sí puedes entenderlo, pero que hay que explicártelo de una manera tal que no es como lo estamos diciendo así como que a grosso modo de lo que estamos hablando, ¿no? Sería entrar muy específico y sería una explicación bastante larga para poder intuir más o menos de lo que sucede. O de otra manera, pues que se vaya a vivir y que lo experimente en carne propia, ¿no? Que esté por lo menos un año viviendo en Cuba para que entienda. Wow. O hacer es que yo creo que ni siquiera un año, porque tú vives un año en Cuba y vas a entender qué es lo que están viviendo. Pero yo creo que lo que está en Cuba es más grave porque es un efecto de generaciones ya. O sea, a eso me refiero. Es un efecto ya de generaciones. De nacer y desde que tú naces, ya la generación anterior a ti, que ya nació en eso también, ya está sesgada por completo. Y no entienden por qué, pero simplemente es como, no hay solución, no hay por qué hacerlo, no vas a resolver nada con hacerlo. Cada vez que se hace algo cada cierto tiempo, como fue el Maleconazo, como fue el 11 de julio, es como, ¿ves? Por eso es que no se puede hacer, porque al final no logras nada. Y evidentemente no se logra nada porque tampoco conocemos la forma correcta de hacerlo. Porque eso, es que eso es lo otro. no sabes. No sabes cómo hacerlo. Porque en otros países tú por lo menos conoces cómo se puede organizar algo para lograr un objetivo. Y hay figuras incluso bastante formadas en ciertos ámbitos de la sociedad donde ellos saben que lo que necesitan es un grupo, una masa que lo sigan, que como que le dé un poco ese respaldo, pero esa cabeza por lo menos tiene claro hacia dónde se dirige. Por lo mínimo una persona, que lo normal es que haya muchas más, ¿no? Intelectuales, etcétera. Claro. Pero en el caso de nosotros pasa que no, que eso no existe, esa figura no existe. El más intelectual que tú puedas conocer en Cuba no conoce cuáles serían como esos engranajes que puede mover para lograr al final ese objetivo que quizás puedan querer una masa grande, por mucho apoyo que tenga. O está de acuerdo con el gobierno. Que es lo más probable que esté de acuerdo con el gobierno. Claro. O está de acuerdo con el gobierno porque viva de eso también. Sí. Al final, de los que están arriba, si estás con el gobierno es porque vives del gobierno. Y los que están abajo no necesariamente es que vivan del gobierno, es que no ven algo diferente, no logran imaginarse algo diferente, no saben que hay algo diferente. Para ellos es así como se tiene que vivir y no hay de otra y no quiere salir de ahí. Y por mucho que tú cambies eso, realmente no va a cambiar porque, y el capitalismo tan malo, ¿no? Porque todo es socialismo, capitalismo y el capitalismo es muy malo, muy malo. Entonces, vamos a dejar esto, que es verdad, está malísimo, estamos pasando hambre, tenemos apagones, tenemos de todo, para un supuesto capitalismo, pero ese capitalismo te va a dar luz, pero vas a estar peor. ¿Peor cómo? No sé, pero vas a estar peor, ok. No es que vas a estar peor porque todo va a ser dinero y entonces no vas a tener comida, pero es que ahora no tienes comida tampoco, no, pero bueno, pero no es otro, va a ser diferente, entonces sí, es una cosa que no se entiende, pero que es así, sobre todo en las generaciones de nuestros abuelos, que, bueno, todavía nosotros, algunos tenemos abuelos que están vivos y que son, que al final el pensamiento que tienen es acorde al régimen que existe en Cuba. Y cuando tú le haces cualquier tipo de pregunta así, un poco incómoda o un poco que tú sabes que no tiene respuesta, por lo menos no de la parte que ellos defienden, es como que se quedan en shock así, como que no saben qué responder, pero aún así no importa. Exacto. Ok, no entiendo qué está pasando, pero es que
¿Qué vas a hacer? Sí, No, mira, pero podemos hacer esto. ¿Para qué? Si no va a pasar nada. Es que ni siquiera te dicen para qué si no va a pasar nada. Yo me acuerdo, yo llevo 0 de 4 abuelos, ¿no? Pero mi abuela, que fue la última, yo me acuerdo que cuando pasaba algo, yo como joven, ¿no? Que estaba en contra de, de lo que sucedía, ¿no? Y de todos los bloqueos físicos, emocionales, económicos que teníamos internamente, ¿no? No hablando de ningún tipo de bloqueo de Estados Unidos, nada. Que estaba en desacuerdo con las cosas, cuando sucedía cualquier cosa, lo más mínimo, era simplemente como, ¿ves lo que te estoy diciendo? ¿Tú crees que eso tiene algo que ver con lo planteado? Nada más, con lo ideológicamente planteado que debería ser aquí. Es que no, ni siquiera respondía, era como, yo no lo entiendo, pero no te voy a decir nada porque es que no tengo nada que sí, decirte. Pero que siga así, sí, pero que siga así, era como, es un sesgo mental muy grande, demasiado grande, que no es comprensible, creo yo. Tú lo puedes explicar y abstrayéndolo y con buenas analogías y con una persona abierta a querer entender también. Porque si te tragas el marketing que hace el propio gobierno desde afuera y te fanatizas con la idea ideológica de un socialismo ideal que es tan fuerte como si fuera una religión, y las personas que desde afuera lo ven como bien es porque lo ven como religiosos también, o sea, creen que es eso a lo que se debe llegar, pero no saben cómo, pero creen que tú eres el referente, es como te voy a defender, me expliques lo que sí. me expliques. Entonces, si no estás abierto a escuchar, mucho menos, pero aún estando abierto a escuchar, abierto a comprender, explicándoselo, trayéndolo y tal, tienes que lograr comprender que es un efecto que no es de lo que se está viviendo ahora, sino de todo lo que se ha vivido antes, de todo lo que te han enseñado antes, de que desde niño te han moldeado de esa manera. Y eso es lo complejo y eso es por lo que creo que nunca nadie va a lograr entender al 100% qué pasa en Cuba, cuál es el sentimiento del cubano y por qué pasa tanto eso con el cubano cuando sale. Creo que el cubano, después de que sale, pasa mucho tiempo antes de poder cambiar esa mentalidad. Porque sí hay cubanos que han sido emprendedores, hay cubanos que han sido muy grandes y que han logrado muchas cosas, pero ya mucho tiempo después de estar fuera de Cuba. Logran limpiar esa mentalidad, se acercan a alguien, sus relaciones amistosas o de pareja son con personas que no son de Cuba y se les va pegando un poco la forma de pensar, imagino, ¿no? O por su propia actitud natural, ¿no? De Sí. nacimiento, que ya iba abocado un poquito a querer romper y a querer hacer cosas diferentes. Sí, hay algo interesante ahí en ese tema. Y es que esas limitaciones que tenemos nosotros es a nivel inconsciente. Porque no es una cosa que tú puedas racionalizar. Porque tú racionalizar puedes decir, ok, yo entiendo No. perfectamente esto, esto y esto, esto y esto y esto. Y aún así eres incapaz de hacer lo que te gustaría hacer. Porque algo a nivel Ujú. inconsciente está trabajando y está bien metido y bien arraigado en esa zona de tu cerebro que te impide a ti dar el siguiente paso, que es el que tienes que dar. Y lo que tú estabas Sí. mencionando, ¿no? De la propaganda que hace el régimen de Cuba constantemente. Si hay algo en lo que es bueno, es en crear miseria, reprimir y la propaganda. Y la propaganda. Y La propaganda es uno de sus sí, puntos fuertes. ahí eso es. Si hay algo que han desarrollado y han invertido de verdad, ha sido en ese tema. Y por eso es que ha sido tan efectivo fuera del país. E incluso adentro, Ujú. con nuestros abuelos, ¿no? Con las generaciones de nuestros abuelos o más anterior a ellos. Pero lo que a mí sí me parece interesante es el tema del trabajo ese inconsciente en cada uno de nosotros. Yo creo, no estoy seguro, ¿no? Esto es un poco especular de mi parte, pero yo creo que en Cuba hay, por ejemplo, eso que tú decías, ¿no? De esa persona que sale de Cuba y que puede ser emprendedor, que es lo que te decía, ¿no? Siempre hay como una excepción a la regla. O hay personas que salen y que poco a poco se van descontaminando de todo eso y ya, y como que se quitan todas esas limitaciones que tenemos implantadas y comienzan a hacer una vida libre, como debe ser. Ajá. Pero yo creo, esto es una cosa que esto tú no lo sabes hasta que no conoces algo diferente. Voy a explicarme, por ejemplo. Yo creo que tú puedes nacer
desde la sumisión, desde una familia que ya tú naciendo, ya es una familia que está sumisa al régimen o está sumisa a ese miedo que ya está implantado por lo que sea, porque sus padres, sus abuelos o lo que sea, ya vienen por esa línea y es una cosa que tú heredas de nacimiento. Y por otro lado, tú puedes haber nacido en una familia donde fue rebelde porque desde el principio su abuelo, antes de que triunfara la revolución, Sí, ya sabía que eso iba mal. Y de generación en exacto. generación se fue inculcando eso. Entonces tú naces como un poco Ujú, descontaminado. Entonces no te afecta exacto, sí. tanto como le puede afectar a ese que ya nació en una familia donde ya la sumisión está instaurada desde hace no sé cuántas generaciones. Entonces también hay ese tipo de diferencia. Eso tú no lo sabes hasta que conoces una persona diferente. Y tú dices, espérate, ¿por qué esto existe? A mí, por lo menos, me ha pasado, no exactamente en ese ámbito, pero sí, por ejemplo, en el tema de la riqueza en Cuba, ¿no? Nosotros nacimos todos en la pobreza. A lo mejor tú eras un Sí, poco, económicamente estabas un poco superior a mí, pero al final, mirados así desde lejos, era estábamos por en la eso. pobreza todo el mundo. Lo que uno era un poco más pobre que Ujú, otro, pero éramos pobres. Sin embargo, después con el tiempo, después de la adolescencia, la universidad, qué sé yo, conociste otros lugares de Cuba, la capital, etcétera, conoces gente que viven en la riqueza absoluta. Que a día de hoy tú estás de fuera de siempre. Cuba, donde se puede generar riqueza y tú todavía no conoces a alguien que tenga tanta riqueza como esa persona que vive en Cuba, donde tú creías que todo el mundo estaba igualado. Y te das cuenta de que existen varias realidades dentro del mismo país. Hay como burbujas Ujú, independientes, ¿no? Donde sí. está la burbuja, donde hay personas extremadamente ricas que tienen un nivel de riqueza y un nivel de vida que no tienen personas en ningún país del mundo. Sí lo tendrán otras, pero una clase alta en cualquier país puede que esté por debajo de ese tipo de personas que estoy hablando, de ese tipo de sociedad burbuja que hay en Cuba. Estoy hablando de ricos, de personas millonarias. Está ese tipo de burbuja y creo que también está el tipo de burbuja que te estaba diciendo, de esa persona que nace ya en la sumisión absoluta o la que ya nace desde una familia donde tiene ya un antecedente desde que al principio sabían de que el camino que se estaba tomando en cuanto al tema de la revolución, del gobierno de Cuba, del sistema, etcétera, iba encaminado de mala manera. Entonces, por ahí yo creo que también hay la gente que cuando salen de Cuba, como que tienen éxito, que les cuesta menos salir adelante, Sí, podría ser, sí. quizás que provienen de ese tipo de burbuja de la que te estoy planteando. Ujú, sí, podría ser, sí. Realmente, porque ya nacer en una casa donde por lo menos hay un poco de resistencia a lo que es habitual en el país, te da un poco también de resistencia, porque al final es lo mismo que estamos hablando. O sea, te inculcan desde niño que, ok, esto es lo que vivimos, pero no es lo que deberíamos vivir. Sin embargo, en el caso de la mayoría, en el caso de nosotros, por ejemplo, somos personas que desde niños te han enseñado esto es lo que vivimos y esto es lo que hay que vivir. Y no pienses más allá. Por ejemplo, en tu mismo caso, lo mejor que te pudieron haber dicho fue, no, estudia para que por lo menos no vivas lo mismo que vivimos nosotros. Pero no es para que hagas lo que quieras hacer en tu vida. Simplemente para que vivas un poco mejor de lo que ya has vivido hasta ahora. Sí, 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 no, ya con 18 años, 17 años, sí, de hecho 17 años por ahí, ya tú tienes que sacar esa cuenta, ¿no? El utilitarismo de lo que yo quiero hacer con mi vida, de lo que hago lo que yo Ujú. quiero hacer o utilitariamente decido hacer otra cosa, Hago lo hago que lo que debo debo hacer, hacer. exacto. ¿Qué es lo que Claro, debo ya a ti hacer? te ponen esa tesitura con esa edad de que lo que tú quieres o lo que te conviene. Ujú. Entonces ya desde ahí. Que, lo que, te, que al final lo que debes hacer ni siquiera es lo que debes hacer, es lo que necesita ese hombre rico que está más allá arriba que necesita que tú hagas. Incluso, es que yo no sé si en el mundo será de esa manera, pero yo no creo que sea tan así. O sea, por ejemplo, mismo en las escuelas, cuando tú ibas a graduarte ya de preuniversitario, tú tenías que, la escuela, la carrera que tú podías elegir era en dependencia de lo que necesitara tu región, o sea, la zona en la que tú vivías. O sea, no llegaban más carreras, o sea, si llegaban dos carreras de informática era porque en tu región hacían falta Mm. dos informáticos. A futuro, ellos ya planificaban que de aquí a 5 años, cuando te gradúes, vamos a necesitar dos porque o estos dos se fueron, o los dos que ya se fueron,
O quizás hayan 2 puestos de trabajo de más porque estamos implementando este tipo de tecnología ahora en cuanto a agricultura. Entonces necesitamos un ingeniero agricultor, los 2 más de aquí a 5 años. O uno nada más necesitaban, pero bueno, suponiendo que tú te fueras para otro lado o te quedaras para otro lado, bueno, vamos a necesitar 2. Pero no es que tú puedas hacer lo que tú quieras hacer, no es que tú quieras estudiar lo que tú quieras estudiar. Y no por el hecho de, como ocurre aquí en Estados Unidos, por ejemplo, que es eh, te va a llegar la escuela que tú quieras estudiar en dependencia de tu calificación. O sea, la escuela te pone un rango al que tienes que llegar para poder estudiar aquí, porque exigimos un nivel de excelencia en cuanto a estudio. Pero allá no va con el nivel de excelencia, va únicamente con qué utilidad necesitamos que tenga esa persona ahí. Sí, no, es que ni tan siquiera tú decides dónde quieres estudiar. Tú decides qué te gustaría a ti Por eso. estudiar y vamos a ver si eso es necesario para nuestra región. Y en caso de que sea necesario y de que yo apruebe las pruebas esas de ingreso y de que al final yo pueda optar por esa carrera lo mismo se puede estudiar en tu región o se puede estudiar en otra provincia del país. O sea, tú no decides en dónde vas a estudiar, ni mucho menos. Sí, tú puedes ser el más excelente, pero si tu región decía que, por ejemplo, informática, vamos a poner, si tu región decía que por la región en la que tú vives se estudia en Pinar del Río y no estudias en la UCI, te toca Pinar del Río. Que sí, es que lo había. Y podía ser el más excelente de tu escuela. Podía ser la mejor nota de tu escuela, pero es que tu región, de la escuela no, puede ser el mejor de todo el occidente de Cuba. La mejor nota, con los mejores trabajos, con lo que sea. Sin embargo, a tu región le toca ir a Pinar del Río a estudiar a la escuela de informática de Pinar del Río, no le toca ir a la UCI. Entonces, no ibas a la UCI. O sea, no exigían excelencia, exigían la necesidad a la región en la que toca. Y nada más. De hecho, eso pasa con varias carreras. No exactamente esa que dijiste de informática, pero sí pasa con telecomunicaciones, por ejemplo. Que habiendo una universidad en La Habana donde se imparte esa carrera, que es la de telecomunicaciones, si tú eres de la provincia de Artemisa, aunque La Habana te quede más cerca que Pinar del Río, tú no estudias en La Habana. Tú estudias en Pinar del Río. Pero, cuidado, ciencias informáticas sí era en la UCI. Ahora, ingeniería informática, Sí, estando en donde llamamos nosotros, en San Antonio de los Baños, si tenías dirección de La Habana, sí te tocaba en La Habana, en la Universidad de La Habana. O en la UCI misma, que también se impartía ingeniería informática. Pero si eras de Artemisa, ya no te tocaba en La Habana, te tocaba en el ISCA, que era en San José. Porque a Denis le ¿Ah, sí? pasó. Denis no le llegó ciencia informática, a él le llegó ingeniería informática Porque hacen la diferencia. y él le dijeron a La Habana no, para el ISCA. Y en La Habana, en la UCI y en la Universidad de La Habana, en la CUJAE, se estudiaba ingeniería informática. Pero por su dirección, por su localización, no podía ir allá, tenía que ir al otro lugar. Porque es como, no es necesario que vayas a esta que es de excelencia, porque esta que es de excelencia es para la gente que ya vive aquí, porque son los que van a trabajar aquí. Como tú vives en otro lugar y no queremos que te mudes para acá, necesitamos que estudies en otro lugar, donde vamos a aplicar menos recursos porque no necesitamos tanta Y que te puede excelencia. quedar incluso, Necesitamos que trabajes. más lejos que esta que estábamos hablando primeramente. No, quedaba muchísimo más lejos, mucho más lejos. Pero es simplemente porque no necesitamos que estudies tantísimo, porque lo que necesitamos es un tipo que trabaje en un club de computación. O que seas el informático de la compañía de comercio. Entonces, no es para tanto. O sea, con que sepas de qué va un ordenador, nos basta. Y así es como te trataban al final, porque al final ni siquiera bueno, tú mismo estudiaste la carrera y ni siquiera te enseñaban con las tecnologías que se aplicaban en el mundo en la actualidad. O sea, te enseñaban con lo que existía en Cuba y con lo que ibas a aplicar en Cuba. Pero no te podías superar a más. Es esto y ya, y al final, cuando sales del país, que te enfrentas al mercado internacional, te das cuenta de que lo que te enseñaron estaba obsoleto. Totalmente obsoleto. No existía. Eso, sobre todo, mira, yo que también estuve estudiando el tema de ciberseguridad, que ciberseguridad eso es una cosa que tienes que estar al día todos los días. Tienes que estar actualizado porque todos los días hay nuevos ataques cibernéticos, hay nuevas maneras de hackear, hay nuevas vulnerabilidades, hay nuevas cosas todos los días de esta vida. Y no, en Cuba eso es una burbuja aparte. Que cuando tú sales de ahí te enteras toda la cantidad de normativas que existen, de mil cosas que tú dices, porque yo lo que aprendí fue a encender una computadora y apagarla, básicamente. Cuando comparas cómo va el mundo,
No tiene nada que ver con... Exacto. Al final es la misma respuesta que le dan ellos a los muchachos con todo lo que pasó con lo del libre internet y las universidades ahora en Cuba, que los universitarios decían, es que necesitamos el internet para poder estudiar. Y ellos le decían, ¿para qué si antes no se necesitaba? O sea, a ellos no les interesa que tú estudies más allá de lo que vas a aplicar ahí, porque a ellos no les interesa que tú te superes para que tengas la perspectiva de poder irte un día del país, poder ser alguien fuera del país, de crecer, de tener un conocimiento más vasto con respecto a lo que se usa en el mundo actualmente y no lo que se usa en Cuba. No les interesa, al contrario, quieren decirte, no, quédate con esto para que no puedas irte, para que te sientas más inútil si sales del país. Sí, exactamente. No, y eso es estamos hablando a nivel general de la mayoría de las carreras, pero sabemos que hay algunas carreras que están hiper recontra controladas que incluso ni tan siquiera puedes salir del país una vez que te gradúes, como es el caso de Medicina medicina. Lo- o relaciones los exteriores. médicos o esa gente que tú dices son propiedad del Estado, son activos de ellos. Esa gente no Ujú. se gobiernan por sí mismos, no son autónomos. Si tú te gradúas de médico, tú te tienes que quedar en Cuba. Tú no puedes salir Sí. así como tú, aunque tengas una visa de lo que tú quieras. No es tan Ujú. fácil, está regulado. Y además, no solamente en el caso de los médicos, eso ocurre a nivel general, aunque ya a día de hoy eso se ha ido como que cambiando un poco. Pero antiguamente, cuando tú terminabas una carrera que tenías que hacer el servicio social obligatorio, porque tú tenías que hacer un servicio Sí. obligatorio, 2 años o 3 años en dependencia, si habías hecho el servicio militar obligatorio o no. En base a eso, tú tenías que cumplir con un servicio social, porque tú recibiste una educación pública y ahora tienes que retribuirle al Estado esa educación gratuita, supuestamente. Y os recuerdo que antiguamente tú pudieras estudiar donde tú quisieras en cualquier parte del país, que te podía mandar perfectamente a un extremo del país, a una punta del país, a ejercer el servicio social. Que no sé si tú Sí. conoces a alguien, pero eso sucedía. De un extremo a otro del país te mandaban y ahí tienes que hacerlo y meterte tus 2 años ahí haciendo lo que tienes que hacer porque sí. Claro, porque si en el tiempo en el que tú terminaste la carrera no estaba vacía la plaza que ellos consideraban que por tu región tú deberías ocupar, pues entonces el servicio social lo vas a hacer donde haga falta ahora. Cosas así. Es que al final todo eso es un golpe a la autoestima, es un golpe a tus sueños, a tus expectativas sobre tu vida, porque te das cuenta de que tú no tienes control sobre nada. Tú simplemente No, eres absolutamente. una herramienta más, eres una ficha más en el tablero donde tú te mueven a voluntad otras personas superiores a ti, de las cuales tú eres sumisa y, y agradece que eres la ficha que eres. Y mira a ver si te quejas por eso, porque te puedes meter en problemas. Agradece y del privilegio de ser lo que eres, porque pudieras estar peor, o estar preso, No es que o con, o simplemente con que no te cojan en ningún trabajo. Porque no, porque cuando tú vas a entrar a un trabajo te tienen que estudiar y si eres una persona que no está de acuerdo con las cosas que suceden, pues no eres viable para que puedas trabajar aquí. En una institución del gobierno, claro, el 90% de las instituciones son del claro, gobierno. Donde vas, te queda un 10% que está saturado ya porque son los salarios más competitivos y evidentemente está saturado el mercado. No tienes plazo, no sí. tienes opción. Que tiene cierta autonomía, pero que tampoco es que sea totalmente autónomo. También hay un control por parte del Estado, aunque mínimo Pero bueno, respeto. es un poco Claro, sí, es más. más laxo en cuanto a las empresas estatales, ¿no? Que son la mayoría. Por ejemplo, las empresas que eran internacionales, un ejemplo, las embajadas. Las embajadas, evidentemente, contratan sus diplomáticos son de la embajada, o sea, del país Mm. de que la embajada. Pero las personas que trabajan, eh, los recursos humanos, como tal, la mayoría es del propio país, se contratan en el propio país, que tienen sesgado el salario. O sea, tienen un límite de salario que tienen porque la propia embajada, la institución internacional, cuando le va a pagar a su propio trabajador, no le paga a su propio trabajador. Tiene que pagarle a una institución del gobierno que esa institución es la que le pone el valor, el salario que tienen que pagar por ese trabajador, le pagan por ese trabajador y esa institución entonces es la que le da a escala en cuanto a los salarios del país entero, entonces es lo que le paga a ese trabajador.
Entonces, ¿qué tenían que hacer las instituciones esas internacionales? Después de que pagaban un dineral, porque pagaban un dineral por ese trabajador, y de que esa empresa le pagaba una miseria a ese trabajador, para que su trabajador estuviera motivado a trabajar, como pasa en todas partes del mundo, tenían que pagarle después un dinero extra por la izquierda. Tenían que darle dinero por otra parte, o le daban las famosas habas, que le daban una bolsa con comida y con bienes para la casa, aparte, para que ese trabajador se sintiera motivado, porque ellos sabían que si habían pagado $2,000 por ese trabajador le habían llegado 2,000 pesos, que al final eran, ¿cuánto? $40, Sí. más o menos. Que es mucho, pero para ellos, siendo extranjeros, no. Era muy poquito. No sentían que ese trabajador fuera a estar motivado con ese dinero nada más. Sí. Pues al final, al final cuando tú miras todo ese panorama, que al final que fue por lo que empezamos hablando, ¿no? El tema de la espiritualidad y del tiempo para ejercer esa necesidad que tenemos de espiritualidad. Después que miramos todo este panorama, tú dices, bueno, ¿y de qué espiritualidad estamos hablando? ¿En qué momento entre toda esa turbulencia tú sacas un espacio para ejercer esa necesidad y para alimentarla? Y aún así lo hacíamos. Que es, Porque es que realmente no había una presión O sea, como eras un NPC, que tú sabías que malo, bueno, regular, ibas a tener el estrés de que era difícil alcanzar las cosas, pero te conformabas de una manera tan espectacular y te llegaba para lo mínimo que no vivías con la ambición de tener un nivel de vida X, que es lo que pasa cuando sales del país. Entonces, ese nivel de vida X que tú tenías ahí, no quieres volver a vivirlo porque es la miseria absoluta. Tú quieres vivir en un nivel, aunque sea bajo, pero que no sea miseria, que es la que vivía. Y mantener ese nivel, que aún bajo, no es tan sencillo cuando sales del país. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no conoces, no sabes. Para empezar, no conoces tus derechos fuera del país, en un ambiente laboral fuera del país, que todo el mundo lo conoce, que nace fuera, pero tú no lo conoces, tú no sabes que no te pueden votar por cualquier cosa de tu trabajo, tú no sabes que tú puedes decir no a algo que va en contra de tu bienestar o va en contra de tu moralidad en el trabajo, o en Cuba tú decías que sí y ya. Entonces al final, cuando estás fuera se aprovecha un poco de eso y tratas de mantener ese nivel de vida mínimo, pero mantener ese nivel de vida. Y ahí es donde viene la complicación, porque ese nivel de vida se mantiene a base de mucho trabajo. En Cuba, con poco trabajo, te mantenías en la miseria, pero era la miseria que tenía todo el sí, mundo. no, y tenías también, además, en Cuba tenías un respaldo y era el respaldo de tu familia. Porque al final ya tú naciste Además, con una familia, tú tenías una familia que ya te respaldaba antes de tú empezar a trabajar. Que aunque fuera a lo claro, mínimo y aunque fuera sobreviviendo en lo mínimo, ya tenían por lo menos esa base creada. Porque por eso fue que naciste, ¿no? Porque había por lo menos una base para mantenerte a ti como un recién nacido, como un hijo. Y después que empiezas a trabajar, tú sigues un poco la herencia de mantenerte sobre lo mínimo, pero tienes ese respaldo que tienes a tu familia al lado, que si tú te quedas sin nada de pronto, con lo mínimo que ya tiene tu familia, igual puedes ir ahí un poco amortiguando eso. Pero cuando tú te vas hacia otro país, tú no tienes con quién amortiguar ese peso, tú no tienes a tu familia, tú no tienes a nadie, tú no tienes amigos, no tienes todo eso que a lo mejor sí puedes en un momento determinado aprovecharte si estás pasando por un mal momento o lo que sea. Entonces, bajo esas circunstancias, tú también priorizas no caer nunca en esa situación donde tú tengas que depender de alguien, porque no va a existir ese alguien. Entonces, eso es otra presión que tú tienes. claro, En Cuba tú decías, bueno, si me quedo sin trabajo, no importa, ahí me voy para casa de mi madre o de mi padre, y ahí donde comen dos, comen tres, que es la típica frase que nosotros usamos, ¿no? O donde duerme uno, duermen dos, porque compartimos y nos apretamos, etcétera. Pero después que tú sales de Cuba, ¿con quién tú vas a hacer eso? En realidad no puedes. Mía, ¿no? De la economía, cómo sobrevivo, e intentar mantener como el mejor estilo de vida posible. Sobre lo normal, tampoco un estilo de vida demasiado ostentoso, no hay necesidad de eso. Nosotros estamos acostumbrados a vivir con lo mínimo o incluso por debajo de lo mínimo. Pero cómo mantener un estilo de vida que por lo menos nos mantenga tranquilos y tener ese tiempo para poder dedicar a las cosas que nos nutren, nos hacen feliz. Porque al final el tema del trabajo, como he escuchado por ahí de alguna persona que sigo en redes, que el trabajo es lo que tú haces por lo es el tiempo que tú le entregas a alguien para que te devuelva dinero a cambio.
pero no es eso lo que a ti te hace sentir realizado ni te hace sentir feliz. Habrá alguno por ahí que tendrá esa dicha Hay algunos que sí. donde el trabajo es lo que le satisface y lo que lo hace sentirse realizado, pero no es la norma. El trabajo es que tú entregas tu tiempo y tus habilidades, tus capacidades para sentirte retribuido por dinero que después tú vas a emplear en lo que tú sí quieres. Pero el tiempo al final es una cosa que estás dando. Entonces, que es lo que desde que empezamos hablando estamos con ese tema, ¿no? De la espiritualidad. Por lo menos en mi caso es una necesidad, en tu caso también es una necesidad, en otra persona puede ser otra cosa, puede ser salir no sé, a escalar una montaña, o puede ser salir a una fiesta, o puede ser conversar con un amigo, o reunirse con su familia, puede ser infinitas cosas, ¿no? Pero que al final son esas cosas que a ti te hacen sentirte de verdad realizado, te hacen sentir feliz y que al final no logras hacerlo por esta rueda de la rata, de intentar sobrevivir, de tener una mejor economía, de que le voy a, tú en el caso tuyo que tienes una hija, que le voy a dejar a mi hija, quiero darle la mejor vida posible, ¿no? Te va impidiendo la otra, pero es que la otra también es importante. Porque si no terminas, que era lo que te estaba diciendo, que no sé si te ha pasado, pero que a mí sí, terminas deprimiéndote. Porque ya empiezas a Sí, cuestionarte un claro. poco qué sentido tiene que yo esté aquí, qué sentido tiene que yo esté viviendo, si al final estoy viviendo para esto, no soy feliz, estoy cansado, es siempre lo mismo, es una rutina ahí todo el tiempo, ¿qué sentido tiene esto? Ya no, como que vives una vida un poco amargada con tal de sobrevivir, pero Las cosas que tú quieres. Cambiaría algo de lo que dije antes, que no sería tanto el poder tener más tiempo. Yo creo que la verdadera libertad te va a llegar en el momento en el que tú puedas decidir exactamente en qué momento quieres hacer las cosas sin tener que estar pensando, es que tengo 8 horas que trabajar. O sea, no es decir, voy a trabajar 4 horas y tengo, en vez de las 16, 18 horas que tenía normalmente, voy a tener ahora 20 horas para poder hacer lo que quiera. No, no creo que sea tanto eso, sino más bien poder decir, es que en el momento en que yo quiera dedicarme a hacer esto, voy a poder hacerlo, porque no me voy a tener que preocupar, porque esas 4 horas obligatoriamente voy a tener que estar ahí. Entonces yo creo que esa sería la mayor libertad ya como tal. O sea, poder tú decidir completamente en qué momento quieres hacer lo que tú disfrutas hacer, sin tener que pensar, es que en ese momento que quiero hacerlo es que tengo que trabajar. ya. Pero sí, sí, todos esos bloqueos al final te llevan a una depresión. O sea, y depresión, es que depresión es una palabra complicada, porque ahora se usa depresión para todo. Pero yo creo que en el momento en el que no te sientes conforme con lo que estás haciendo y en el que no tienes ni idea de cómo vas a hacer para solucionarlo, ni tienes eh, el ánimo para poder hacerlo, porque mientras más ves que quieres hacerlo, menos ves que lo logras hacer, porque tu atención se va a cualquier lado menos a la que tiene que ir, porque perdemos mucho la atención hoy en día, no tenemos un focus, por mucho que queramos ponerlo, o sea, es que se te va el focus entre todas las demás cosas que tienes en el día a día para poder ir sobreviviendo mientras piensas en cómo dejar de sobrevivir y poder empezar a Sí. vivir. Y al final es un peso muy grande. Y yo sí le llamaría depresión, tal vez no en el modo más clínicamente desastroso, eh, pero jode mucho y duele mucho Sí, y ¿no? Y afecta sí te mucho. puede generar una depresión profunda. Eh, que- que- Sí, a largo plazo te claro que la podría puede generar una generar porque depresión al final profunda. caes en un estado de tristeza donde ya carece de sentido un montón de cosas. Dices, pues esto qué sentido tiene, estoy aquí martirizándome, no tengo ningún tipo de felicidad, no tengo nada que me motive a hacer nada, más bien estoy haciendo esto por más que por necesidad que por otra cosa, por subsistir. Y sí, al final terminas Ujú. en un estado de tristeza profundo que al final es depresión. Es depresión. Yo lo que estaba pensando ahora es que nosotros llevamos hablando desde que comenzamos hasta ahora, no sé qué tiempo, porque no sé dónde verlo. Bueno, 1 hora y llevamos una media. hora y media y yo creo que una hora y media es un tiempo suficiente como para podernos dar nuestras alegrías, por así decirlo. Ya estamos hablando de todo el tiempo que no tenemos, ¿no? Porque estamos sobrepensando, pensando en cómo subsistir, en cómo achicar el tiempo de trabajo para tener más tiempo libre para las cosas que deseamos. Pero entre una cosa y otra, al final te das cuenta que siempre, por muy raro que parezca, siempre sí se puede sacar el tiempo, porque lo hemos sacado hoy. Entonces, ¿qué te parece?
si, por ejemplo, como hoy, que hemos tenido 1 hora y media para estar hablando de lo que hemos hablado, periódicamente pudiéramos sacar un tiempo para hacer esto mismo y aprovecharlo para esas cosas que sí nos interesan y tener la excusa perfecta para disfrutar de eso. Yo creo que el paso lo dimos hoy, ¿no? Como Sí. lo dije ahorita, al final hoy rompimos uno de nuestros bloqueos, que es hacer y ya. Y olvidarnos si vamos a ser suficientes o no va a ser suficiente, si va a estar bien o no va a estar bien. No vamos a darle largo. Es como hoy fue, hablamos, en ningún momento hablamos porque pensamos en hacer esto. Simplemente volvió a surgir la idea después de tantas veces que han surgido y nos dimos cuenta de que todo el tiempo lo hablamos, nunca hacemos nada, no vamos a hablar más, Sí, vamos a hacerlo ya. así mismo. ¿Qué? No, pero quizás faltaría un poco de esto, vamos a hacerlo ya. Ujú. Y lograr romper eso, al final rompimos con el bloqueo de es que no tenemos tiempo. Ahí está el tiempo. O sea, la hora y media. O sea, hemos hablado todo esto para al final lograr decirle este tiempo que estamos Claro, al utilizando. final nos hemos dado cuenta Es exactamente lo que hemos estado tratando de buscar. y aquí Y está, aquí está. exactamente. Sí, estamos hablando de que no Y tenemos ahí está. tiempo, pero bueno, mira, finalmente hemos sacado el tiempo a pesar de que creemos que no tenemos ese tiempo. Y no solamente hemos roto con ese bloqueo del tiempo, que es verdad que se presenta de que no tenemos tiempo, pero mira, si lo hemos sacado hoy, así que sí se puede. Así que hemos roto un poco con ese Ujú. paradigma de no tenemos tiempo, hay que estar. Pero no solamente con eso, sino con ese bloqueo del síndrome del impostor. No, es que falta lo que estás diciendo, no, falta esto, falta lo otro, o aquello, y entonces, ¿y de qué vamos a hablar? Y de aquello y lo otro. Lo que hace falta es tomar acción, hacer las cosas, ir un poco por encima de esa voz interna que te intenta paralizar y decirte, no, de esa programación que tenemos de no hacer las cosas. Ir un poco por encima y no Sí. importa, que quede como quede, que salga como salga, pero de todas maneras este tiempo lo disfrutamos. Y eso es algo que tenemos que darnos, que es lo que hemos estado hablando. Sí, Yo por lo menos disfruto mucho y, esto. y Yo creo que tú también. Entonces, igual, igual, igual. más Y por al el final, disfrute que por otra cosa, es una cosa que debemos hacer y ya está. Ya eso justifica todo. Ya lo demás es algo colateral que la verdad no importa tanto. sí, al final la idea, en parte uno la piensa y dice, bueno, vamos a hacer algo, lo ponemos para que la gente lo vea y de paso si en algún momento eh, la cosa crece y uno puede vivir un poco mejor quizás gracias a eso. Y al final yo creo que esa es la verdadera justificación. El objetivo real es voy a utilizar esta justificación que va a ablandar a mi cerebro. Y voy a decirle a mi cerebro, no, es que ya estás haciendo algo para poder tener más tiempo a largo plazo, pero realmente el objetivo principal es poder disfrutar de ese momento. O sea, lo hemos hablado mil veces, vamos a sentarnos a hablar, al final nos sentamos a hablar y es donde nos sentamos bien y no sé qué. Y usamos la justificación de Sí, justificación. pues yo creo que esto es algo que tenemos que ir haciendo periódicamente y ya meternos de lleno en las cosas. Hoy ha sido como una meta charla, ¿no? Sobre. Hemos hablado de todo un poco, ¿no? Che, No nos hemos centrado en empezamos hablando por la espiritualidad y terminamos hablando de política y de un montón de cosas. no, pero es la metacharla, ¿verdad? Porque o sea, ¿vas a presentar lo que estás haciendo? No, no voy a presentar. Voy a explicarle por qué hasta ahora no lo Sí. he hecho. No, a mí me encanta eso, ¿no? Y ahora te digo entonces que lo voy Sí, a hacer. Ok. las metaconversaciones. Hasta ahora todo ha sido, ¿por qué no lo Ya. hemos hecho? ¿No? Y si te interesa, bueno, pues mucha gente que le interese, pues mucha gente que se ve identificado al final. No creo que lo que nos... Bueno, es que lo sabemos de primera mano, que no somos los únicos que nos pasa. Creo que le pasa a mucha más gente. Y la conclusión que tienen que llevarse es al final que engañen al sistema del universo. Si el universo no los deja sacar tiempo, justifíquense y al final háganlo porque no lo están haciendo por un bloqueo mental muy grande y que no es real. Y que no es real. Hay tiempo para todo realmente a la hora de la verdad. Y energía, una cerveza y ya tienes Sí. energía. Pues yo creo que podemos dejarlo hasta aquí y podemos seguir repitiendo este momento, ¿no? Vamos a ir repitiendo, vamos a intentar seguir repitiendo, vamos a intentar que en algún momento aparezcan personas que confluyen con nosotros y que son también dueños de la Sí. idea. A ver si en Nada, algún momento podemos estar
Todo el mundo Yo hablando. tengo la confirmación de uno que me dijo, si en algún momento sale algo por tu lado y me invitas, yo participaré sin ningún tipo de problema. Al final esto es como la capa más superficial que podemos tener nosotros eh, en todos los sentidos. Eh, por eso es la meta de la meta. O sea, el que pueda ver este video y el que pueda interesarle lo que vamos a hablar, no es ni lo más profundo ni lo más liviano que podemos hablar. Podemos hablar cada sandeces que son horribles. Podemos comer la mierda más grande del mundo, por muy serio que hemos estado en este video. Y podemos también llegar a ser lo más profundo de lo más profundo de la metatranca de la Sí. metatranca. Al final, el nombre del canal lo dice todo. No estamos confirmando nada. No, no estamos dando por hecho ninguno de los comentarios que estamos diciendo. Estamos diciendo solamente lo que creemos, lo que consideramos según la perspectiva que tenemos. Y estamos, ¿cómo es? Elucumbrando, ¿no? Elucubrando. Elucubrando. Siempre Aunque, pongo la M donde aunque no ahora va. estaba pensando Elucubrando. otro. Eh, Espérate, que meta, puede que ese no sea el nombre del canal. Vamos a ponerle un en pitido en Metapodcast. medio. En Metapodcast me cuadra. Está bueno, ¿eh? La meta. Algo así, algo con meta. La meta. La meta. Bueno, yo creo es que el nombre de podcast no me gusta porque realmente no me gustaría que fuera un podcast. Me gustaría que fuera un lugar donde. Es un podcast, al final, un lugar donde hablar. Pero podría ser la metacharla. O la metamuela. Más cubano. Y ese sí es más. O la metatranca está Ese lo espectacular. logramos en algún Pero momento, me parece. la metatranca es como elucumbrando, pero más Sí. a lo cubano. No, y, Elucubrando. Siempre sí. pongo la M donde no va. No, te iba a decir una cosa que fíjate que sí es la meta de la meta, que al final esta charla que hemos tenido es un reflejo directamente de lo mismo que hemos estado hablando. Por ejemplo, el tema Sí. del miedo a la cámara o de exponerte o de estar o ser protagonista de algo y todos esos bloqueos que tenemos internos. Yo creo que al final la misma charla va reflejando de la manera en que estamos interactuando, de que vamos hablando y que vamos desarrollando esto, Claro. va reflejando precisamente las mismas cosas que vamos diciendo. Entonces también tiene esa parte de meta. Sí. Sí, de meta. De meta a meta. O sea, todo ha sido la realidad de lo que hemos vivido antes de empezar a darle grabar al botón de grabar. Y es que es un bloqueo que es real. O sea, no vamos a seguir dando más muelas de esto, ¿no? Ya porque Sí. se va más metatranca todavía. Pero sí, es la meta. No tengo más argumentos, es la meta. Pues nada, entonces damos por concluida la meta charla entonces y hasta la próxima. Bye, Chao. bye.